Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de la convivencia y la Junta Militar que se crea en 1963, ¿no? Después del gobierno de Odría. Aquí empieza el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En 1956 el Perú culminaba un largo periodo autoritario y represivo, dirigido pues no por el general Odría, que perseguía a todos los opositores, sobre todo a los apristas, ¿ya? Y a los comunistas sobre todo también. Dicho periodo democrático significó una etapa de libertades políticas que puso fin a las persecuciones que se realizaban en este gobierno militar y el intento de un desarrollo industrial. Manuel Prado llega al poder mediante las elecciones y gracias al apoyo de todo el sector aprista, presentándose con el partido Movimiento Democrático Peruano y derrotando al candidato oficialista Hernando de la Valle. Durante su gobierno se promueve un clima de respeto a las libertades democráticas y derogar la ley de la seguridad interior, decretar la amnistía y libertad de los presos políticos, lo que permitió el retorno de Víctor Raúl Haya de la Torre al Perú luego de varios años. Por su alianza con el APRA, a su periodo se le conoce como la convivencia, ¿ya? Además, también aquí se contó con el apoyo de, bueno, pues no, de gran parte del sector popular. En el aspecto interno, en el año 1954, Víctor Raúl Haya de la Torre escribe en la revista Life: la democracia y el capitalismo ofrecen la solución a los problemas mundiales. En 1957, Manuel Swan hablaba de un nuevo trato buscando popularizar el capitalismo y buscando eliminar el eslogan "Solo el APRA salvará al Perú". Surgieron también movimientos campesinos debido al problema de la tenencia de la tierra. No llegó a proponerse una ley de la reforma del agro, sin embargo, pues no se crea el Instituto de la Reforma Agraria y la Colonización, cuyos estudios tomarían los gobiernos posteriores. Se produjeron también protestas de estudiantes de la San Marcos, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la San Antonio de Abad en el Cusco, San Cristóbal de Huamanga, etcétera, organizadas en la Federación de Estudiantes del Perú en contra del régimen de la convivencia. En 1958 se produjeron estos importantes movimientos y en este año se impidió el pronunciamiento del discurso de la casona de San Marcos a Richard Nixon, vicepresidente de Estados Unidos. El 1 de febrero de 1957 se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, encargado del planeamiento y la coordinación de las fuerzas del Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica. Muy bien. En el aspecto económico, bueno, en el aspecto externo, en esos años, en 1959, se produce el triunfo de la Revolución Cubana, lo cual va a inflamar, pues no, la imaginación de toda una generación con la demostración práctica de que no es cierto que el triunfo de una revolución dependa de la conducción de los partidos comunistas, ¿no?, sino de la misma población, y de que sí es posible derrocar el antiguo régimen o el antiguo orden a 150 kilómetros del aparentemente invulnerable poder imperial norteamericano. Entonces, los Estados Unidos, con su presidente John F. Kennedy, impulsan la Alianza para el Progreso, que sería un instrumento muy importante, un instrumento de ayuda económica a los países latinoamericanos durante 10 años para que realicen reformas en los campos económicos, políticos y sociales. Después de la revolución, los Estados Unidos promovieron una asamblea en la OEA para decidir su expulsión del organismo a Cuba, pero nuestro diplomático Raúl Porras Barrenechea no acató la presión norteamericana y votó en contra. Esto incomodó a Manuel Prado, quedando fuera del gabinete, lo que permitió romper relaciones diplomáticas con Cuba de manera definitiva, ¿no? En el aspecto económico, fue un gasto enorme de subsidios y créditos a la industria nacional con el objetivo de lograr su desarrollo. Fue criticado por Pedro Beltrán, director de la prensa. Entre otras medidas también, pues no se va a dar la eliminación de los subsidios de los alimentos, la importación masiva de los alimentos del exterior, cuando había una agricultura pujante aquí en nuestro país, prefieren traer del exterior. Entonces la agricultura va a pasar a segundo plano acá.
va a impulsar sobre todo la modernización de las zonas industriales, puso el precio de la gasolina en niveles internacionales y redujo la dirección del Estado en la política económica. Esto provocó pues muchas huelgas, mineros, obreros, empleados bancarios, etcétera, etcétera. Así también el APRA tuvo una actuación ambigua con su central sindical, el CTP, conteniendo dichas huelgas. Esto originó que muchos sindicalistas se independizaran del APRA, porque el APRA estaba en el gobierno, pues, y el APRA no estaba haciendo nada prácticamente. Además, se va a dar la creación de una planta siderúrgica en Ancash, el dominio de las empresas extranjeras en el sector minero, en el ámbito del petróleo, el hierro y el cobre, mientras que la oligarquía, la parte más rica o el sector más rico del Perú, dominaba la agricultura de exportación, el azúcar y el algodón, y la exportación de harina de pescado que se vendió al inicio como fertilizante, pero tuvo mayor demanda como alimento de animales de granja, destacó el empresario Luis Banchero Rossi. Luego se dan las elecciones de 1962, donde sale, pues no, como resultados el mayor número de votantes fue para Víctor Raúl Laya de la Torre, el segundo lugar para Belaúnde y el tercer lugar para Odría. Ante dicha situación, el Congreso debía elegir al presidente. Por ello, los apristas y odriguistas se unieron para elegir a Odría presidente. Las Fuerzas Armadas intervinieron, aduciendo una serie de irregularidades en la votación, llevando a cabo un golpe de Estado y derrocando al presidente Manuel Prado. Y ahí empieza la Junta Militar en 1962, donde todo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas interrumpe el proceso electoral con el pretexto de un presunto fraude y se inicia pues no la Junta Militar dirigida por el general Ricardo Pérez Godoy. 6 meses después va a ser reemplazado por el general Nicolás Lindley López. Este nuevo golpe de Estado no era el clásico cuartelazo, ¿no? Sino era iniciada por la Fuerza Armada como institución que buscaba apoyar a los postulados reformistas, sobre todo para poner orden a las situaciones de extremo conflicto. En el aspecto interno se da una nueva ley de la reforma agraria con el propósito de detener la agitación campesina en el Valle de la Convención, dirigida por Hugo Blanco. En dicha norma se plantea garantizar el derecho campesino a la tierra, corregir defectos de la estructura agraria, establecer una justicia social en el campo y regular el trabajo y los contratos. También se da el Sistema Nacional de la Planificación de Desarrollo Económico y Social, que buscaba racionalizar la economía fiscal y tenía como objetivos formalizar y actualizar planes de desarrollo. Luego se dan las elecciones de 1963, un año después de que se da este golpe de Estado, en las que se va a formar una alianza entre Acción Popular y la Democracia Cristiana, donde sale elegido, donde van a apoyar la candidatura de Fernando Belaúnde Terry, y también presentaron a Víctor Raúl Laya de la Torre y Odría, donde gana Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Víctor Raúl Laya de la Torre en todas las elecciones pierde prácticamente. Entonces completamos la siguiente actividad. ¿Quién vota en contra de la expulsión de Cuba en la OEA? Bueno, pues tenemos a Barrenechea. Fue el empresario productor de harina de pescado, Luis Banchero Rossi, el ministro de Hacienda que impulsa un modelo económico liberal. Aquí tenemos a Pedro Beltrán. Luego completamos el cuadro, ¿no? ¿Quién convoca las elecciones en 1962? Manuel Prado, ¿no? En las elecciones de 1963 lo convoca la Junta Militar. ¿Quién sale ganador acá? Bueno, pues daban como ganador a Odría. En las elecciones de 1963 sale como ganador Belaúnde Terry. El desenlace es el golpe de Estado por esta Junta Militar. En las elecciones del 63, el desenlace es el inicio de una nueva república dirigida por Belaúnde Terry. Educación y guerrilla. Tradicionalmente la educación había sido vista como uno de los escasos canales de movilización social abiertos a los sectores populares, pero a medida que la formación universitaria se incrementaba con la fundación de decenas de universidades en todo el país y miles de jóvenes egresados presionaban por encontrar ocupación en una sociedad que tenía bloqueados los cambios en su estructura productiva, rápidamente se hizo evidente que el título universitario no era más la garantía de un ascenso social que antes representaba.
Los sectores oligárquicos y los burgueses que les siguieron cedieron a la presión popular por la democratización de la enseñanza, pero abandonaron la educación estatal a su suerte, trasladando la formación de sus hijos y los cuadros técnicos que necesitaban a universidades privadas y a la tradicional educación en el extranjero. El deterioro de la calidad de educación que de ahí resultó, unido a la conciencia de que la formación universitaria solo ofrecía como perspectiva la de convertirse en desempleados ilustrados, jugó un rol muy importante como sustrato al proceso de radicalización política que daría lugar a partir de mediados de la década del 60 a la formación de una de las izquierdas más poderosas del continente, cuyo origen universitario es indudable. Aun cuando después fue capaz de trascender el ámbito estudiantil y ganar audiencia en los sectores magisteriales, obreros, mineros, campesinos y barriales, el evidente giro aprista desprestigió al partido de Haya y llevó a la aparición de respuestas desde fuera y desde dentro del aparato partidario. Junto a las organizaciones políticas legales empezaron a formarse otras que recusaban la vía legal y propugnaban una revolución violenta como la única vía posible para solucionar los problemas del país. En 1959, Luis de la Puente Uceda, un dinámico líder juvenil que sufrió prisión por una militancia aprista, viaja a Cuba donde participa en un debate sobre el problema de la tierra. El matrimonio de Hilda Gadea, importante dirigente juvenil aprista, con el médico argentino Ernesto Guevara, quien pasaría a la historia como el Che Guevara, fue un canal natural para la relación entre sectores apristas radicales y la dirigencia de la Revolución Cubana. A su retorno, Luis de la Puente Uceda encabezó una incisión por la izquierda del partido de Laya La Torre, que asumió inicialmente el nombre de APRA Rebelde y que reivindicaba los principios originarios del aprismo de los años 30. 2 años después se declararon marxistas y formaron el MIR, y se prepararon para iniciar una guerra de guerrillas que estalló en 3 frentes, en el norte, centro y sur del país, en junio de 1956. Entonces, ¿cuándo el título universitario dejó de ser una garantía de ascenso social? Pues no, cuando se pudo haber observado acá en nuestro país una gran cantidad de desempleados que pese a haber terminado sus estudios universitarios no tenían un trabajo. ¿Quién fue el intermediario entre los cubanos guerrilleros y los peruanos? Fue José Luis Puceda, ¿no? ¿Qué entiendes por desempleado ilustrado? ¿No? Que tiene conocimiento en estos temas, pero que no tiene un trabajo. ¿Qué entiendes por el evidente giro aprista? Recordemos que los apristas habían cambiado su forma de su política prácticamente, ¿no? Cuando llegan al poder, pero aquí vamos a poder observar, pues, ¿no? El rol que va a jugar varios personajes como Luis de la Puente Uceda, que va a tratar de reivindicar los principios del APRA y volverlo más radical. Entonces ustedes responden las siguientes actividades y envían la evidencia.